¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Margot? Buen día, Margot. Buen día, Adriana. Buen día, Daniel. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión, recuerdan que vamos a desarrollar lo que es la literatura peruana. ¿Qué tal, Magno? Buen día, Renzo. Buen día, Yanela. Vamos a hablar sobre la época del posmodernismo, al igual que la literatura de vanguardia. ¿Qué tal, Daniela? Buen día, César. Bien, empezamos entonces. Recordemos que estamos desarrollando la literatura peruana, ¿no? Ya hemos hablado sobre la literatura de inicio de la República, ya sea la época costumbrista, el romanticismo, ¿no? Habíamos hablado también sobre el realismo, ¿no? Habíamos mencionado a Florino Mato de Turner, Manuel González Prada. Ahora vamos a desarrollar lo que es la época del posmodernismo y la literatura de vanguardia, que ya está vinculado al siglo XX, ¿no? Para luego ya estar con la producción del indigenismo, la generación del 50, ¿no? Que van a ser ya las siguientes clases. ¿Qué tal, Valentina? Buen día. Bien, entonces empezamos. Cuando hablamos del romanticismo, habíamos señalado que esta postura romántica, en el caso peruano, imitaba los modelos españoles, ¿no? Luego mencionamos que en el realismo se intentó alejar de estos elementos españoles, ¿no? Y se buscó una producción francesa, ¿no? Una influencia alemana, recuerdas a González Prada. Esto abre, ¿no? Camino a la influencia que no necesariamente venga de España, ¿no? Pero que sí se muestre una influencia europea. Y esto lo vamos a encontrar con mayor fuerza en el modernismo, ¿no? Que se estaba desarrollando en Hispanoamérica, producto de esta forma de alejarse de los modelos españoles y tratar de encontrar nuevos espacios, ¿no? Nuevas manifestaciones. Pero ¿qué sucede? El modernismo, si bien se nutre de los elementos franceses, se va a convertir en un movimiento que va a envejecer muy rápido, ¿no? Porque los representantes, los autores del modernismo, eh, van a realizar como que una estructura fija, ¿no? Y esa estructura se va a repetir una y otra vez, ¿no? Entonces los autores que vengan después de Rubén Darío, ¿no? Van a imitar o van a seguir los mismos moldes, ¿no? Y al seguir los mismos moldes, ya el modernismo se convierte en un movimiento que no hay más parámetros, ¿no? No hay más innovaciones, ¿no? No hay más temas que retratar. Así que aparece un conjunto de autores en Hispanoamérica, ¿no? Que rechazan ya la postura modernista o que observan que el modernismo ya no va para más. Y por eso que van a alejarse de esta postura exótica, que era una característica esencial del modernismo, y esa noción de literatura de élite, ¿no? Y aparece el posmodernismo en Hispanoamérica. En el caso peruano, el posmodernismo va a estar presente con autores como Abraham Belomar, Eguren, Mariátegui, ¿no? Son autores que están dentro de esta concepción del posmodernismo. Dice, el posmodernismo es considerado como el tránsito del modernismo a la vanguardia o como un periodo que abarca todo lo que es posterior al modernismo. Será con el movimiento colónida la manifestación de su apogeo, ¿no? En el caso peruano, el movimiento colónida va a marcar, ¿no? Esa postura posmodernismo, ¿ya?
Entre los autores que están vinculados al movimiento colónida, bueno, recuerda, Abraham Valdelomar es el líder, ¿no? Lo que funda el movimiento colónida. Va a tener una amistad con Mariátegui, ¿no? Va a colaborar en algunos casos. Incluso Mariátegui va a tener una revista, la revista Mauta. Y Eguren va a ser el poeta que tanto Valdelomar como Mariátegui van a rendir homenaje, ¿no? En sus diferentes revistas, la revista Colónida como la revista Mauta, ¿no? Se rinde homenaje a este poeta, ¿no? Eguren. Así que vamos a hablar un poco de esta visión del posmodernismo, que ya se desarrolla a inicio del siglo XX. El posmodernismo, dice, se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Dentro de este contexto aparece el movimiento Colónida, liderado por Abraham Valdelomar, grupo que cuestiona el academicismo del grupo arielista. En el caso peruano, vamos a encontrar eh, que el movimiento Colónida nace contra la visión del arielismo. Ahora, ¿el arielismo qué es? ¿Qué manifestación se da? El arielismo va a tener una presencia modernista. O sea, el arielismo todavía conserva esa mirada modernista, ¿no? Que ya para esta época es un poco caduca, ¿no? Porque ya se está evidenciando la manifestación de la vanguardia en Europa, ¿no? Y en el caso hispanoamericano, el posmodernismo, ¿no? Así que el grupo arielista lo que buscaba era dar a conocer, ¿no? El arielismo, dar a conocer una literatura de élite, una literatura academicista, alejándose de los modelos populares, ¿no? O del lenguaje popular o coloquial. El posmodernismo va a tener como fuente de difusión tanto la poesía, la narrativa, como también, ¿no? Las revistas, ¿no? Entre ellos está la revista que lleva el mismo nombre, la revista Colónida, y a su vez la revista Amauta, ¿no? Que es de Mariátegui. Ahora, entre las características vamos a encontrar, por ejemplo, un lenguaje tierno y sencillo, alejándose de este lenguaje complicado, este lenguaje lleno de adornos que tenía esta visión modernista. En cambio, en el posmodernismo vamos a encontrar un lenguaje tierno, un lenguaje sencillo, ¿no? Sin utilización necesaria de palabras cultas o refinadas, ¿no? Simplemente un lenguaje que sea entendible, digerible, ¿no? Fácil, ¿no? De comprender. Eso no quita que al utilizarse un lenguaje tierno y sencillo se aleje del plano estético, ¿no? Los postmodernistas van a mostrar que el lenguaje sencillo, ¿no? El lenguaje tierno, no necesariamente se aleja del plano estético, ¿no? De la belleza formal o de la belleza del lenguaje, ¿no? Lo que sí van a alejarse, se va a dar a través de un acercamiento, ¿no? A los elementos más íntimos del poeta y por tanto se alejan del exotismo, porque recuerda que el exotismo en el modernismo trataba más bien de la belleza de lo lejano, ¿no? Por eso que se incorporaba lugares lejanos, tiempos remotos, elementos culturales que no son propios de Hispanoamérica. Y para los modernistas eso era la noción de belleza estética, ¿no? Pero en el posmodernismo no. Vamos a encontrar que en el caso del posmodernismo, ¿no? Se presenta más bien un elemento vinculado a lo cercano, ¿no? Lo oriundo en algunos casos, ¿no? Lo íntimo también, lo que está muy cerca al poeta, lo que está muy cerca al narrador, ¿no? Ya sea
esta añoranza por la familia, ¿no? Por la amada. Esos elementos van a estar presentes en el posmodernismo. Ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? Entre la visión modernista, que buscaba hablarnos de lo lejano, que se exaltaba lo lejano, lo distinto, ¿no? Mientras que el posmodernismo busca más bien mostrarnos elementos más íntimos del poeta, algo más cercano al poeta, ¿no? Aún así, los autores posmodernistas no se alejan de su concepción cosmopolita. Ellos siguen, ¿no? Con esa mirada, siguen observando el mundo, siguen observando todo lo que ha de suceder, ¿no? Entonces la visión cosmopolita está vigente todavía en el posmodernismo, ¿no? Tienen que saber lo que está sucediendo en Europa, en Norteamérica, y si hay alguna manifestación que guste a los posmodernistas, entonces van a tener que asimilarlo, ¿no? Entonces ahí vemos que el posmodernismo no se aleja de esa visión cosmopolita que dejaron los modernistas, solamente se va a alejar de la visión exótica, ¿no? Porque incluso la musicalidad, que también es una característica modernista, también se presenta en el posmodernismo, ¿no? Siguen buscando más referentes de la melodía, más referentes del plano rítmico, ¿no? Por eso que vamos a encontrar la musicalidad como un elemento representativo. El simbolismo todavía va a influenciar al posmodernismo en Hispanoamérica. Recuerda que el simbolismo francés mostraba la poesía sensorial y eso va a estar presente, ¿no? Dentro de esta visión posmodernista. Otro elemento también importante es que se va a abordar el tema de provincia. Recordemos que esta noción, ¿no? De lo provinciano va a ser un enfrentamiento entre los modernistas, que están vinculados al arialismo, y los posmodernistas, como Bram Belelomar, Gibson, entre otros, ¿no? Va a haber un enfrentamiento entre estas dos visiones, ¿no? Y por ello, en el posmodernismo se va a desarrollar esta concepción, ¿no? Este acercamiento a lo provinciano. Abraham Valdelomar, por ejemplo, utiliza eso, ¿no? En sus cuentos. El movimiento colónida, recuerda que va a ser bueno, es un grupo en realidad, ¿no? Que trata de romper los modelos dejados por los arielistas, ¿no? Esta visión academicista, elegante, refinado. Y por eso que el movimiento colónida utiliza un lenguaje más sencillo, más tierno, un lenguaje que busca, ¿no? No la expresión de los elementos sublimes de las palabras, sino más bien una forma más sencilla de transmitir, ¿no? El mensaje. Pero recuerda, sin alejarse del plano estético, ¿no? Los colónidas tienen un espíritu crítico y de rebeldía literaria. Recuerda que se están rebelando contra el arielismo, que era un grupo de élite y por tanto tenía mucho poder en el plano cultural, ¿no? Este movimiento colónida va a tener una revista, la revista Colónida, ¿no? Que lleva el mismo nombre del movimiento. Ahora, esta revista, la revista Colónida, aparece el 18 de enero, ¿no? En 1916.
y solo se va a publicar 4 números, ¿no? Ahí están los 4 números que están en sus pantallas. Uno de ellos, el segundo número, hace un homenaje a José María Eguren, ¿no? Uno de los poetas emblemáticos de este periodo. Solamente va a durar entonces 4 números y luego desaparecerá la revista Colónida. Entonces ahí tenemos un elemento muy importante, ¿no? Dentro del posmodernismo, que es el movimiento Colónida. El líder, el que genera este movimiento Colónida, va a ser Abraham Valdelomar. Entre las características constantes de Abraham Valdelomar, por ejemplo, tenemos que sus cuentos, muchos de ellos están vinculados, ¿no? A esta noción del mar, ¿no? Hace referencia al mar, al paisaje litoral costeño, el ambiente familiar provinciano, ¿no? Que es otro elemento también constante en los cuentos o en algunos poemas. Pero lo que sí es constante en poesía como en narrativa es el tono nostálgico, tierno e íntimo de la voz poética o del narrador, ¿no? Ese sí es un elemento constante. La mayoría de los cuentos de Valdelomar, los más conocidos, son localistas y provincianos. Pero Valdelomar no solamente va a tener estos cuentos, ¿no? De tinte localista, ¿no? De descripciones, ¿no? De la provincia o paisajistas, ¿no? Sino vamos a encontrar también una serie de cuentos donde Valdelomar intenta buscar nuevas expresiones narrativas. Está buscando, ¿no? Nuevos mecanismos. Así que tiene una visión cosmopolita en ese sentido, ¿no? Va a adaptar técnicas del cuento norteamericano y recuerda que el tono nostálgico, tierno e íntimo va a ser una característica constante, tanto en la poesía como en la narrativa de este autor, ¿no? Recuerda que él destaca más en el cuento que en la poesía. Ha escrito novelas, ¿no? Artículos periodísticos, artículos poéticos, ¿no? Ensayos, cuentos. Sí que es un autor que ha desarrollado diferentes expresiones artísticas. Entre los ensayos más representativos de Valdelomar tenemos Belmonte el Trágico, La psicología del gallinazo. En el caso de la novela, La ciudad de los tísicos, Hierba Santa. Y con relación a los cuentos, como les estaba diciendo, hay una serie de cuentos donde se presenta esa mirada cosmopolita, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cuentos localistas o paisajistas. Algunos lo llaman cuento criollo también, ¿no? Entre esos cuentos está El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas. Tenemos también Los hijos del sol, que son cuentos incaicos, los cuentos yanquis, ¿no? Entre ellos El beso de Evans, El círculo de la muerte, cuentos chinos, Los Chifuto, Wong Fausant, ¿no? Entre otros. Y un cuento fantástico, muy conocido también de Abraham de Lomar,
es el hipocampo de oro. Entonces ahí tenemos una serie de elementos, ¿no? Una serie de cuentos de diferentes formas, ¿no? Ahí te das cuenta que Valdelomar no solamente se queda en un estilo, ¿no? Valdelomar tiene una serie de estilos, ¿no? En poesía, los que destaca sería Tristitia, el hermano ausente en la cena de Pascua. Entonces, recordemos las características de Valdelomar, ¿no? Son características esenciales. En el caso del caballero Carmelo, ¿no? Vamos a mencionar algunos aspectos representativos de este cuento. La obra está escrita en Italia en 1913. Valdelomar viaja a Italia, va a ser como embajador, ¿no? Y estando en Italia va a escribir estos cuentos, ¿no? En el caso del cuento El caballero Carmelo, se le llama cuento regional o paisajista. ¿Por qué se le denomina así, cuento regional o cuento paisajista? Es cuento regional porque en el caso del caballero Carmelo, ¿no? Vamos a encontrar que el narrador va a describir las costumbres que se desarrolla, ¿no? O que se ambienta en el caso del Valle del Caucato, ¿no? En el puerto de San Andrés. Entonces, por eso se le denomina cuento regional, ¿no? Porque se desarrolla, ¿no? Las costumbres, se describe las costumbres de este pueblo. Y es un cuento paisajista porque en un momento determinado, aparte de describir las costumbres, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de San Andrés, ¿no? También describe, ¿ah? También describe el paisaje, ¿no? También describe el paisaje, ¿no? El paisaje del puerto de San Andrés, ¿no? La obra, recuerda, está ambientada en Ica, Pisco, Puerto de San Andrés, el Valle del Caucato. Narrador personaje, ¿no? Recuerda, si hablamos de tipo de narrador, recuerda que cuando hablamos de un narrador personaje, o puede ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Recuerda, narrador protagonista o narrador testigo. ¿Ya? En el caso específico, ¿no? Del Caballero Carmelo, aquí tenemos a un narrador testigo, porque quien cuenta la historia va a ser el hermano menor de Roberto, ¿no? Roberto es el que trae, ¿no? El gallo Carmelo.
La narración es lineal y cronológica, no hay saltos en el tiempo. Vamos a encontrar, por ejemplo, el uso de la prosopopeya. Recuerda que la prosopopeya es aquella figura literaria que busca darle cualidades, ¿no?, humanas, en este caso al gallo Carmelo, ¿no? Se describe con cualidades humanas, incluso no solamente al gallo Carmelo, sino también al ajiseco, que es otro gallo también representativo aquí. Carmelo, dice, es un personaje con rasgos románticos. Recordemos entonces la noción del romanticismo, ¿no? La idealización, ¿no? La noción del honor del caballero. Entonces, en el caso del caballero Carmelo, estamos observando que la descripción que se hace de este personaje es una descripción idílica, ¿no? Donde se muestra muchos elementos. También se dota a Carmelo, ¿no?, de conciencia. Por tanto, Carmelo se enfrentará al ajiseco en un momento determinado para restituir su honor, ¿no?, la noción del honor. Roberto va a ser el hermano mayor del narrador. Él va a traer a Carmelo como como un regalo para el padre. Carmelo y el ajiseco se enfrentarán el 28 de julio, ¿no?, en la fiesta de San Andrés. Y tras este enfrentamiento, 2 días después, por más que la familia cuide, los niños cuiden a Carmelo, no lograrán que se recupere, ¿no? Así que 2 días después morirá Carmelo. Ahora, dentro de la historia del Caballero Carmelo hay un pasaje muy interesante. Por ejemplo, el pasaje cómo se describe a Carmelo, ¿no? Y eso se le denomina el lenguaje pictórico, ¿no?, o de imagen plástica, ¿no? Vamos a leer esa parte. Primero hay que tener en cuenta que dentro del Caballero Carmelo está presente, ¿no?, la descripción. ¿Ya? Recuerden eso, la descripción, ¿no? Una descripción detallada, ¿no?, de algunos espacios. Por ejemplo, al inicio de la obra, ¿no?, describe, ¿no?, la llegada de Roberto. Por eso sabemos que es un narrador testigo, ¿no? Porque el que está contando la historia siempre va a mostrar la presencia de otro ser, ¿no? O sea, la historia gira en torno a otro ser. Al inicio, el narrador es testigo de la llegada de Roberto, su hermano mayor, ¿no? Y entonces describe la llegada de Roberto, cómo Roberto va a estar atendido por su madre, ¿no? Cómo Roberto y todos los niños van a pasar por diferentes cuartos, ¿no? Roberto entregará regalos a sus hermanos y llegará también el gallo Carmelo, ¿no? Era un regalo para el padre. Tras la llegada de Carmelo, todos van a querer, ¿no?, estar con Carmelo, y Carmelo se convertirá en un miembro más de la familia, ¿no? Y por eso que va a ser muy querido. A tal punto que incluso había otro gallo, ¿no?, que se llama el Pelado. Va a sentir celos el Pelado, ¿no? Por eso que va a hacer algunos disparates al punto que el padre va a sentenciarlo a la olla, ¿no? Entonces, todo eso nos está mostrando, ¿no?, las primeras páginas del Caballero Carmelo. A su vez, el narrador describe el paisaje, el litoral costeño, describe también la vida provinciana, las costumbres arraigadas, ¿no? Y va a describir también la fiesta de San Andrés.
Llega un momento en que de pronto el padre va a tener que enfrentar a Carmelo contra el ajiseco. Pero antes de que esto suceda, el narrador va a describir a Carmelo, ¿no? Lo describe así: esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Sus piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval, ¿no? Y la descripción que se hace, ¿no? ¿Ah? Está vinculado a qué? Vinculado, recuerda, como si Carmelo fuese un ser humano, se describe como si estuviese describiendo un cuadro pictórico, ¿no? Los matices, los colores. Por eso que se dice que el caballero Carmelo en este pasaje utiliza el lenguaje de imagen plástica. Ese lenguaje de imagen plástica es un lenguaje pictórico, un lenguaje que describe algún suceso, ¿no? Algún personaje, pero como si estuviese describiendo un cuadro pictórico, como si estuviese describiendo una pintura. ¿Cómo describiríamos una pintura? A través de los matices, los colores, los detalles, ¿no? Que no sean necesariamente estos detalles de tinte realista, ¿no? Sino a través de elementos sensitivos, ¿no? Ya, eso es la noción de imagen plástica, ¿no? Y que se va a ver en este pequeño fragmento del Caballero Carmelo. Y también estamos viendo en este pequeño fragmento del Caballero Carmelo cómo se representa al personaje. Se le da dotes humanos, cualidades humanas. Y aquí estamos observando un ejemplo, ¿no? Del empleo del lenguaje refinado y evocador. Refinado en este sentido, en esta descripción del Cayo Carmelo, y evocador porque a lo largo del cuento va a haber una añoranza por el pasado, una añoranza por la familia, ¿no? Una añoranza por este personaje, el Gallo Carmelo. Por eso que va a ser muy dramático, ¿no? El final, el desenlace, porque el Caballero Carmelo va a ser un personaje querido por la familia. Así que Carmelo se enfrenta al Ajiseco, el Ajiseco lo está derrotando, Carmelo ya está en el suelo, y el Ajiseco aquí, en vez de realizar la última estocada para que logra vencer a Carmelo, lo que hace el Ajiseco es caminar alrededor, ¿no? Para humillarlo aún más. Por eso que el Ajiseco se da cuenta de esta humillación, se levanta, ¿no? Con la poca fuerza que tiene y con un solo golpe logra vencer al Ajiseco. Porque Carmelo en ese instante va a luchar por su honor y el honor de toda su estirpe, ¿no? Como un caballero medieval, ¿ves? Logra vencerlo, así que la familia busca la manera de cuidarlo, los niños específicamente, ¿no? 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre su pecho, tembló,
desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Entonces ahí te das cuenta cómo se presenta este final del Carmelo, ¿no? Es un final donde el personaje, Carmelo, no quiere morir de una forma muy vergonzosa para él, ¿no? De una forma muy trágica, ¿no? No quiere que los niños observen a Carmelo, ¿no? Decaído, o sea, que el último recuerdo que tengan de él sea un gallo derrotado. Por eso que Carmelo se levanta, los rayos del sol le caen, ¿no? Así que Carmelo va a morir de esa forma, ¿no? Para que los niños recuerden, ¿no? Ese último momento de Carmelo. Y la descripción que recuerda a través de un elemento épico, ¿no? Bien, ese es el gallo Carmelo, ¿no? Es el personaje que está girando en torno a la historia. Por ello, tenemos a un narrador testigo. Tras la muerte de Carmelo, todos están tristes, ¿no? No escuchan ya el canto de Carmelo. Dice, así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de Peladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo Valle del Caucato, ¿no? Ese es el caballero Carmelo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? A ver, por aquí todo claro, muy bien. Lenguaje refinado y evocador. Ok. En el caso del lenguaje refinado, ¿qué quiere decir? Un lenguaje con un plano estético, ¿no? Un lenguaje refinado, un lenguaje estético, ¿no? Con cierta musicalidad, con cierto uso de palabras cultas. Ese es el lenguaje refinado. Al describir, por ejemplo, al caballero Carmelo, ¿no? Cómo se adjetiva dentro de esta descripción, entonces ahí está presente, ¿no? Es el lenguaje refinado. Evocador, porque a lo largo de el cuento de Caballero Carmelo, el narrador está recordando su pasado. Por eso que hay un lenguaje evocador. En la parte cuando dice, así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, ahí vemos un lenguaje evocador, ¿no? Porque está recordando, ¿no? Recordando y exaltando, ¿no? La presencia de el caballero Carmelo, ¿no? Al día siguiente en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Ahí se ve entonces ese lenguaje evocador, ¿no? Y además aquí también está un lenguaje refinado cuando dice, mira, al día siguiente en el alba,
en la agonía de las sombras nocturnas, ¿no? Entonces ahí está un lenguaje un poco más refinado, ¿no? En vez de decir al día siguiente, ¿no? Cuando está amaneciendo, ¿no? No se escuchó su canto, pero no, dice, al día siguiente en el alma, en la agonía de las sombras nocturnas, no soy yo su canto alegre, ¿no? Ahí está entonces un lenguaje refinado, ¿no? Y evocador cuando dice, así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo. Recuerda, por tanto, ¿no? Evoca la presencia del personaje, ¿no? Aparte de Valdelomar, recordemos que Eguren es otro autor también vinculado al posmodernismo, ¿no? Y tres características son fundamentales de Eguren. Entre ellas está el cromatismo, la musicalidad y el misterio. Esas son las tres características fundamentales de José María Eguren. Cromatismo quiere decir que dentro del lenguaje que se va a utilizar, la voz poética va a resaltar los colores. Ese es el cromatismo, el uso de los colores, la adjetivación cromática. La musicalidad es el empleo del plano rítmico, la melodía. Y el misterio, la sugerencia. Quiere decir que la poesía de Eguren no va a ser una poesía descriptiva, no va a ser una poesía con elementos realistas. Su poesía va a ser más sensorial, donde las descripciones no van a ser detalladas y precisas. Por eso que hay una sugerencia no precisa en las descripciones Eguren. Y además muestra un mundo de fantasía, un mundo de ensueño, o sea, los elementos oníricos, como algunos lo llaman, un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo de ensueño. Hay referencias mitológicas, tanto germánicas, nórdicas, grecolatinas. Los paisajes son imprecisos, no se sabe con exactitud, ¿no? Porque recuerda que lo que busca Eguren es la sugerencia. A Eguren se le llama el poeta simbolista. Se nutre de esta manifestación francesa, el simbolismo. Y una de sus obras es Simbólicas, ¿no? Que con Simbólicas funda una nueva tradición poética, que sería la poesía sensorial, la poesía sensitiva. Aquí podemos encontrar dos ejemplos de la propuesta de Eguren. En el primer poema, Los Reyes Rojos, estás observando, por ejemplo, el uso del plano cromático, ¿no? Y también la musicalidad, ¿no? Dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos, ¿no? Con lanzas de oro, ¿no? Por verde bosque, purpurinos cerros, falcones reyes batallan en lejanías, de oro azulinas, por la luz cadmio, ahí te das cuenta, ¿ves? El uso constante de el plano cromático. En el caso del duque, ahí está el pleno rítmico también, ¿no? Hoy se casa el duque no es, viene el chantre, viene el juez, y con pentones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las diez, que se casa el duque primor con la hija de Claudio de Lor, ¿no?
Ahí te das cuenta del plano cromático en los Reyes Rojos, donde prevalece este plano cromático. En el Duque, el juego rítmico, ¿no? La melodía, ¿no? Y también un poco el sentido lúdico, porque recuerda que otra característica de Eguren es el plano lúdico, el juego, ¿no? A través de la voz poética con el lector, porque el lector no sabe con exactitud qué está pasando, ¿no? Y en el Duque estamos observando eso, un casamiento entre el Duque Nuez y la hija del Clavo de Olor, ¿no? Que poco a poco se va describiendo esto hasta que al final aparece un personaje llamado Paquita que se comerá al Duque. Por eso que el Duque no llega para casarse con la hija del Clavo de Olor. Entonces ahí tú al final dices, pero ¿qué ha pasado entonces en este poema? ¿Sobre qué trata? Entonces uno tiene que buscar darle un sentido, ¿no? al poema. Es el lector quien le da el sentido al poema, ¿no? Luego del posmodernismo se va a desarrollar la vanguardia. Innovación poética y literaria que fue influenciada por el futurismo, lo tenemos a través de Parra del Riego, por el surrealismo a través de Westphalen y César Moro, así como la utilización del caligrama, el verso librismo, las metáforas complejas, entre otras innovaciones que nuestra literatura asimila. Así que la vanguardia va a ser asimilado por nuestros autores, entre ellos Vallejo, Oquendo de Amat, Alberto Hidalgo, entre otros. La vanguardia se presenta desde esta manifestación, ¿no? Ten en cuenta, ¿no? esos detalles. Entonces, ¿no? La vanguardia se desarrolla, recuerda, en las primeras décadas del siglo XX y en el caso peruano aparece en la segunda década del siglo XX. La vanguardia en el Perú tiene estas características, ¿no? Se muestra una innovación léxica, o sea, se están incorporando nuevas palabras o se están creando nuevas palabras, ¿no? Hay influencia de los ismos de vanguardia, lo que hemos visto hace poco, futurismo, el surrealismo, entre otros. Los poetas vanguardistas van a tener una inclinación política y social, la mayoría de ellos, no todos, ¿no? La mayoría de ellos va a tener una inclinación política y social que va a ser una característica muy importante para la poesía hispanoamericana, que se diferencia de la poesía europea, ¿no? Porque en la poesía europea no hay esa noción de inclinación política y social. En el caso de la literatura hispanoamericana, en la poesía en específico, sí. La mayoría de los poetas, ¿no? contemporáneos, ¿no? La poesía contemporánea del siglo XX, tienen esa inclinación política y social. Cuestionan, critican los regímenes dictatoriales, cuestionan el poder. Se utiliza el verso libre, una característica propia de la vanguardia, el verso libre, recuerda, ¿no? Y también hay una experimentación lingüística. El poeta, ¿no? o la voz poética se da cuenta que ya no le es suficiente un lenguaje tradicional. Por eso que transgrede estos elementos. Entre los autores, dentro de la vanguardia tenemos Trilce, Valle de Vallejo, ¿no? En 1922 se inicia oficialmente la vanguardia en el Perú. Aparece también más adelante Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas o Alberto Hidalgo con poemas simplistas, ¿no? Entre otros autores, Martín Adán con La Casa de Cartón en la narrativa, por ejemplo.
Vamos ahora a hablar de Vallejo, ¿no? Vallejo va a tener tres etapas. La primera etapa de Vallejo es la etapa modernista. Esa es la primera etapa que tiene Vallejo. Ahora, en esta etapa, Vallejo va a publicar Los Heraldos Negros y este poemario, Los Heraldos Negros, que conforma un poema suelto que va a llevarle el título de Los Heraldos Negros y seis partes, que serían blafones ágiles, canciones de hogar, truenos, nostalgias imperiales de la tierra y usos. Este poemario va a tener todavía influencia modernista, ¿no? Podemos encontrar la influencia de Rubén Darío, la influencia de Julio Herrera. Hay musicalidad, hay erotismo, hay exotismo dentro de los heraldos negros, hay referencias cristianas. Entre los temas que destacan en los heraldos negros está la fatalidad del dolor humano, la ceguera del destino, el hogar provinciano, la amada, ¿no? Que van a ser algunos temas que se muestren en este poemario. Hay un poema que se llama Espergesia. Espergesia es de Los Heraldos Negros, del poemario Los Heraldos Negros, ya de Vallejo, donde se muestra constantemente este tema, ¿no? De la fatalidad del destino. Recuerda que el tema constante de Vallejo va a ser el dolor humano. Por eso que a Vallejo se le denomina así, el poeta del dolor humano. Vamos a escuchar el poema Espergesia y luego ya mencionamos algunos aspectos. Me indican si se puede escuchar, ¿ya? Si no, para activar el audio por aquí. Yo nací un día que di. A ver, ¿se escuchó algo? ¿O nada? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Le voy a poner el comienzo entonces. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave.
Bien, ahí está entonces el poema Espergesia, que pertenece, recuerda, al poemario Los Heraldos Negros, la primera etapa de Vallejo, la etapa modernista. Y en este poema te das cuenta, ¿no? La temática que va a ser constante en Vallejo, la temática del dolor humano. Y también vamos a encontrar en este poema, ¿ya? Un estilo que Vallejo lo va a utilizar a lo largo de su producción poética, ¿no? Pero que se está vislumbrando recién aquí en Los Heraldos Negros. Y es el estilo del lenguaje cotidiano, ¿no? El lenguaje de conversación cotidiana. Y eso se va a observar más en su tercera etapa, en Poemas Humanos. Pero aquí estamos observando ya, ¿no? Ese estilo que lo va a utilizar más adelante. El estilo de lenguaje de conversación cotidiana, ¿ya? Es cuando la voz poética dialoga con el lector, ¿no? O sea, susurra, le dialoga, conversa con el lector, ¿no? Es como si estuviese plasmando, ¿no? O transcribiendo una conversación, ¿no? Y eso se ve en este pasaje. Vamos a buscar por aquí. A ver. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día. El claustro de metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, Justamente en esta parte, ¿no? Después de que dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, y después de este punto, cuando dice, hermano, hermano, escucha, y luego dice, bueno, ¿no? Ya, esa parte de ahí es un claro ejemplo de el elemento del lenguaje de conversación cotidiana, ¿ya? Esa parte ahorita vamos a escucharlo igual, es la parte donde la voz poética realiza, ¿no? Como una especie de transcripción, como si estuviese conversando con otro ser, ¿no? Entonces inserta este elemento del lenguaje cotidiano, de conversación cotidiana al poema. Y ese va a ser el estilo, ¿ya? El estilo que vamos a encontrarlo, como te decía, en Poemas Humanos. hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vayas sin llevar diciembres, sin dejar eneros. Entonces, esa parte, como les decía, es esa técnica, ¿no? Ese registro, ¿no? Del lenguaje de conversación cotidiana, que no va a ser una técnica constante en los heraldos negros, ¿no? Solamente aquí estamos viendo y en alguno que otro poema va a utilizar Vallejo, ¿no? Pero en Poemas Humanos sí va a ser una, un estilo, ¿no? De Vallejo. Eso va a ser de pronto su huella, ¿no? Su registro de Vallejo en Poemas Humanos. Bien, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa de Vallejo es la etapa vanguardista. Recuerda que con Trilce se publica en 1922 y se funda una nueva tradición poética, ¿ya? Al fundarse esta nueva tradición poética, donde se muestra, se plasma, ¿no? Una literatura que irrumpe, ¿no? Los elementos tradicionales, característica fundamental de la vanguardia, romper con la tradición. ¿Por qué se da esta ruptura? Recuerda cómo se da esta ruptura. Porque en Trilce, Vallejo va a experimentar con el lenguaje y esa experimentación del lenguaje lo va a llevar a utilizar una ortografía caprichosa, ¿no? Romper con la sintaxis, incorporar palabras nuevas, el uso de neologismos, ¿no? Entonces, esos elementos va a generar una noción de complejidad a la voz poética, ¿no? Una complejidad al lector también para poder comprender, entender, ¿no? La poesía de Vallejo. Así que se vuelve hermético. Hay hermetismo. Recuerda, cuando hay hermetismo quiere decir que es una manifestación de complejidad.
Entre los temas que destacan, vamos a encontrar el desamparo, la cárcel, la desesperanza, la madre ausente, la orfandad, la niñez, el abandono. Vamos a encontrar incluso una vez más el dolor humano, ¿no? La pobreza. Estos poemas de Trilce no tienen un título en particular, sino a través de números romanos. Por ejemplo, ahorita vamos a escuchar el poema 3 de Trilce. ¿Ya? Y a través del poema 3, ¿no?, de Trilce, vamos a hablar qué temática se ve o está presente, ¿no?, en el poema 3 de Trilce. A ver, recuerda que este es el poema 3. Recuerda que los poemas de Vallejo en Trilce no tienen títulos, ¿no? No tienen títulos, o sea, nombres, ¿no?, específicos, sino a través de números romanos. Son 77 poemas. Así que vamos a escuchar el poema 3 de Trilce. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta. El desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Bien, ahí está entonces el poema 3 de Trilce. ¿Qué temática se ha presentado en este poema 3? Por ahí a ver qué temática se ha desarrollado. Exacto, aquí se muestra, ¿no?, la noción del abandono, la madre ausente, efectivamente.
Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, por eso que el poema 3 de Trilce es muy interesante porque abarca muchos temas, ¿no? Que están presentes. Estamos en este contexto de la cárcel, ¿no? La voz poética nos menciona en algún momento cuando habla del recluso, ¿no? Recuerda que los poemas de Trilce, muchos de estos poemas de Trilce se van a escribir cuando Vallejo esté en la cárcel, ¿no? Y tras la publicación de Trilce, no va a encontrarse una repercusión positiva para el poeta, ¿no? Muchos van a leer y no van a comprender la envergadura de la posición de Trilce, algunos otros van a cuestionar también, ¿no? Algunos aspectos de, el estilo de Vallejo. Va a ser, va a tener una repercusión entonces muy desfavorable, ¿no? En la tercera etapa, Vallejo va a viajar a Europa y al viajar a Europa vamos a encontrar su tercera etapa, que es la etapa de compromiso político. Pero antes de pasar a la tercera etapa, ¿no? Vamos con algunos ejemplos también de la experimentación lingüística. Y si tienen por ahí alguna duda también. A ver, por acá nos pregunta Brigitte en la primera etapa, ¿en qué parte está el poema Espergesia? Espergesia está en Los Heraldos Negros y en Los Heraldos Negros, a ver, hay 6 partes, ¿no? De esas partes de Los Heraldos Negros, Espergesia está en la parte de Canciones del Hogar. En Canciones del Hogar hay 5 poemas, ¿no? De esos 5 poemas, uno de esos poemas es Espergesia. Otro poema es A mi hermano Miguel, que es un poema también muy conocido de Vallejo, ¿no? En Canciones del Hogar, ya ahí está el poema Espergesia, A mi hermano Miguel, Los Pasos Lejanos, que también es otro poema conocido de Vallejo. Los Dados Eternos, que es otro poema también muy conocido de Vallejo, está en la parte Truenos. Recordemos que Los Heraldos Negros, el poemario, consta de 6 partes más un poema suelto. Ese poema suelto se titula Los Heraldos Negros, que da título al poemario, ¿no? Luego de Los Heraldos Negros, el poema, vamos a encontrar las 6 partes: Plafones Ágiles, Canciones del Hogar, Truenos, Nostalgias Imperiales, De la Tierra y Buzos. Cada parte consta de diferentes poemas. Canciones del Hogar, 5, ¿no? Truenos, 25 y así. Y entonces lo que habíamos escuchado, Espergesia, está en Canciones del Hogar. Ah, el plano erótico lo podemos encontrar, por ejemplo, en el poema El poeta a su amada. La noción erótica. Eso está en la parte de la tierra. Ahora vamos a ver si podemos por aquí encontrar en internet todo el poema para que lo puedan visualizar. Y ahí hablamos cómo se presenta esa noción del erotismo. A ver, en los comentarios, pueden observar en los comentarios el poema. Les he puesto una imagen del poema.
Dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, ¿no? Recuerda que también hay referencias bíblicas que se había mencionado, referencias cristianas dentro de la etapa modernista, ¿no? Y aquí encontramos muchas referencias cristianas, ¿no? Entonces, el plan erótico está presente en Poeta Su Amada. Recuerda que se está hablando sobre una relación, ¿no? Una relación afectiva, carnal, amorosa, en este poema. Se habla del acto sexual, ¿no? Entonces ahí hace la relación entre la noción de la crucifixión de Jesucristo, ¿no? El acto sexual, ¿no? El plano carnal, y ahí está el plano erótico. En el caso de la etapa modernista, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? De esta visión erótica. Y hay otros poemas también que muestran esa concepción erótica, ¿no? En el caso de Vallejo. Este poema de pronto es un poco más explicativo, ¿no? En el caso de Trilce también está la presencia del erotismo, ¿no? No va a ser un tema constante, ¿no? En el caso de Trilce, pero sí está presente el plano erótico, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de la experimentación lingüística, ¿no? En el poema 9, este poema, incluso el poema 13, el poema 9 y el poema 13 son dos poemas donde se muestra esta visión erótica. El elemento del cuerpo, la noción carnal, el acto sexual, ¿no? Está presente, ¿no? En el caso del poema 9 de Trilce y el poema 13. Ahora, con relación a la experimentación lingüística, mira, tenemos cuatro ejemplos de cómo el poeta logra experimentar el lenguaje, ¿no? Dice aquí, el traje que vestí mañana. Ahí te das cuenta cuando se habla y se indica el traje que vestí mañana, que hay una ruptura. Hay la ruptura de la sintaxis, ¿no? Acá busco volver de golpe el golpe la escritura caprichosa, ¿no? Aquí, esta forma, estruendo mudo, pero ¿qué sucede? Este estruendo mudo lo ves de forma reversa, ¿no? Acá dice estruendo mudo, pero se escribe de forma reversa. Entonces busca nuevas formas, ¿no? De escribir, de escritura, ¿no? Acá el uso también de los elementos un tanto onomatopéyicos, ¿no? Entonces encontramos diferentes formas, ¿no? De plasmar esta experimentación lingüística. Bien, tercera etapa de Vallejo, la etapa de compromiso social y poético, ¿no? Social, ético, épico, ¿no? La tercera etapa, Vallejo va a estar en Europa y no va a publicar esta obra, porque por desgracia Vallejo morirá, ¿no? Y tras la muerte de Vallejo, ¿no? Van a publicar estas obras. Su esposa Georgette y el amigo de Vallejo, ¿no? Encontrarán el manuscrito de España parta de mí este cáliz y lo publicarán, ¿no? Encontrarán el manuscrito de este conjunto de poemas que no tienen un título en específico y lo que van a hacer entonces es darle el título de Poemas Humanos. Así que la tercera etapa recuerda que es una etapa póstuma, ¿no? Se publican las obras de Vallejo después de su muerte, tanto Poemas Humanos como España parte de mí este cáliz. En España parte de mí este cáliz está presente, por ejemplo, eh, el contexto de la Guerra Civil Española. España parte de mí este cáliz, ¿no? El contexto de la Guerra Civil Española. Eh,
¿Qué características tiene Poemas Humanos? Se presenta el cuerpo como un espacio de dolor, como un espacio de liberación. Así que las partes del cuerpo se representan desde esta mirada, desde esta noción, ¿no? Por eso se utilizan las llamadas metáforas corporales. Se utiliza paralelismos y oposiciones. Y aquí lo que te estaba mencionando en la primera etapa de Vallejo, ¿no? El estilo del lenguaje de conversación cotidiana. Bien, ahí te das cuenta que en Poemas Humanos va a ser un estilo ya particular de Vallejo, ¿no? En esta etapa. Va a dramatizar mucho el poema, va a utilizar muchos signos de interrogación, de exclamación, ¿no? Va a haber diálogos en los poemas de Poemas Humanos, ¿no? La cultura andina va a estar vinculada a un contexto internacional. Entre los temas que se pueden presentar en Poemas Humanos está el tema del hambre, la pobreza, el dolor. Vallejo recuerda cuando viaja a Europa va a tener una influencia marxista, ¿no? Va a estar en Rusia, va a estar en España, ¿no? Y va a quedarse en Francia. Estando en España va a participar en el Partido Comunista, ¿no? Una reunión del Partido Comunista. Recuerda que en esta época España está viviendo una etapa de crisis producto de la dictadura de Franco, ¿no? La Guerra Civil Española. Así que muchos autores hispanoamericanos van a respaldar a los que estaban luchando a favor de la República, entre ellos Vallejo, ¿no? Tras la muerte de García Lorca, muchos autores van a escribir sobre España, ¿no? Vallejo va a ser uno de ellos, ¿no? España aparta de mí este cáliz es un poemario que te habla sobre la guerra civil española, ¿no? Pablo Neruda, por ejemplo, escribe España en el corazón, ¿no? Así que vamos a encontrar una suerte de solidaridad de los autores hispanoamericanos en torno a la crisis que está viviendo España producto de la dictadura de Franco. Y muestra el trabajo colectivo como una fuente de solidaridad. Ahora, esta noción del trabajo colectivo, ¿no? Y la noción de la solidaridad proviene de la influencia de la cultura prehispánica. Muy bien, eso sería entonces la tercera etapa de César Vallejo. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo ok, ¿no? En todo caso, vamos con los ejercicios. Vamos a desarrollar algunos eh, ejercicios de la clase de hoy. El- la pregunta número uno, a ver, dice, indica las proposiciones que corresponden a la literatura del posmodernismo. ¿Cuál sería entonces la respuesta a la pregunta número uno?
A ver, vamos con la pregunta número 1. Dice, en el caso del posmodernismo, ¿fue una etapa de transición entre el modernismo y la vanguardia? Sí, es un periodo de transición. Desarrolló una literatura más próxima a los espacios distantes. A ver, ¿qué quiere decir más próxima a los espacios distantes? O sea que hay un gusto por lo lejano. No, no hay un gusto por lo lejano. Pasa más de lo íntimo, ¿sí o no? Sacó en los géneros líricos y épicos, es decir, la poesía y el cuento, Eguren, poesía, cuento, Valdelomar, correcto. Tuvo como representante a Chocano, él es modernista. Eguren, posmodernista. Así que esto es falso porque Chocano es modernista. Así que la respuesta sería 1 y 3. La respuesta la C. La respuesta es la C. Vamos con la pregunta 2. A ver, César dice que se escucha entrecortado. ¿Seguro, César? ¿No será tu internet? ¿O en verdad? Ah, ya se arregló. Ah, ¿se escuchaba entonces? Ok, ok, ok. Ahora sí se le escucha. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2, ¿cuál debería ser la respuesta? Recordemos, el caballero Carmelo recuerda qué tipo de narrador se está utilizando. No te confundas, ¿ya? Ya sabes qué tipo de narrador se está utilizando en el caballero Carmelo. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2? A ver, en la pregunta número 2 dice, yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa. Cuando dice yo y mis hermanos, ya estamos hablando de un narrador que está dentro de la historia, pero se está centrando en otro personaje, entonces un narrador testigo, ¿no? Luego dice, atravesando por la orilla del mar el pesado camino. Ah, hay un clima familiar vinculado al mar, correcto. Exquisitez de las palabras, otorga un perfil cosmopolita, no. No hay elementos exquisitos, ¿no? El lenguaje revela un tono tierno y nostálgico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse, ahí está nostálgico y tierno. El narrador omnisciente, recordemos, no es omnisciente, es narrador o testigo, así que sería 1 y 3. La respuesta, la C. 1 y 3. Bien. Siguiente. Pregunta 3. Hoy se casa el duque, no es viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. A ver, Eguren. Sabemos que en Eguren aquí se presenta la musicalidad, ¿no? Recuerda este plano de la musicalidad, ¿no? A ver, la musicalidad de los versos es una marca de la pero te dice influencia realista. No puede ser, ¿sí o no? La musicalidad no tiene que ser una influencia del realismo. Así que eso es falso.
Se percibe la instrumentalización política del arte, o sea que aquí se está describiendo y criticando eh, algún plano político. No, sí o no. No hay, ¿ves? Los versos nos transportan a un mundo de juego y ensueño, claro, porque se está casando el duque Nuez con la hija de Clavo de Olor. Esto no se puede ver en la realidad, ¿sí o no? Es parte de una imaginación, un juego, un elemento lúdico, ¿no? Eso es correcto. La asociación rítmica de las palabras muestra el poema como una partitura musical, también el plano de la musicalidad. Así que sería falso, falso, verdadero, verdadero. La B. En la pregunta número 4. Cuando duerme el Ana de Implume. ¿Quién será ese Ana de Implume? Los órficos insectos se abruman y luciérnagas fuman. Imagínate, órficos insectos, ¿no? Parece elementos salidos de la fantasía, ¿no? Cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros cesean, mira, mariposas de corcho, rubios vampiros. Personajes parecen fantasiosos, ¿no? Claro, la presencia de personajes de fantasía recrea una atmósfera de misterio. Exacto, la 4 la C. Correcto. Pregunta número 5. A ver, si te hablan sobre Valdelomar y te dan un fragmento, a ver, dice, no el suspiro de la ola cuando rueda a morir en la playa desolada, tristeza, mira, nostalgia, tristeza, ¿no? Ni el morir de la tarde en la callada fronda que el ave taciturna hospeda, nostalgia, tristeza, una vez más. Y luego dice, dieron a mi niñez esta en que vivo sed de misterio torturante y honda, evoca la niñez, la infancia, pero también la tristeza. Respuesta, exacto. La 5 la B. Evoca un tono de nostalgia e íntimo el mundo de la infancia, ¿no? Correcto, respuesta la B. Y te das cuenta la característica esencial de Valdelomar, ¿no? Que se puede encontrar en la poesía, que se puede encontrar en la narrativa. Y con estas dos preguntas nos retiramos. A ver, dentro de la vanguardia, la obra Trilce es sobre todo. A ver, ¿sobre todo qué? A ver, el ejemplo de la representación del mundo inconsciente, no. ¿Qué es Trilce? A ver. ¿Precursora del verso moderno? No, porque se está utilizando ya elementos de vanguardia. Ahora, introducción a innovaciones léxicas, sí, pero espirituales, no, sí o no. ¿Ves? No puede ser espirituales. Trilce, ¿qué hace Trilce si es una obra de vanguardia? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿La vanguardia utiliza la tradición o rompe con la tradición? Rompe con la tradición. Por tanto, ejemplo de modernización del lenguaje y cumbre de la vanguardia, ¿no? Ahí está. No es una mirada tradicional, ¿no? Rompe más bien con esa mirada tradicional. Y la pregunta 7 indica la alternativa que corresponde a César Vallejo. ¿En su obra se da la universalización del elemento andino? Sí. ¿Desarrolló todos los géneros literarios? También, porque Vallejo no solamente escribió poesía, ya Vallejo escribió, recuerden, eh, cuentos como Paco Yunque, novelas como El Tungsteno, también escribió ensayos, escribió también obras teatrales. Vallejo va a ser un autor que ha escrito una serie, ¿no? de manifestaciones, pero es considerado más en la poesía, ¿no? Considerado máximo representante del posmodernismo, no, ciudadano.
No es considerado máximo representante del posmodernismo, más bien de la vanguardia. Recuerda, de la vanguardia, no del posmodernismo. En su tercera etapa se observa una inclinación política y social. ¿Cuál es la tercera etapa? De compromiso político y social. Eso sería correcto. Podemos sumarnos, España parte de mí este cáliz. 1, 2, 4. Respuesta a la D. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen inicio de semana también.